Iniciamos la grabación y presentamos. Acá va. Profe, ¿cuándo voy a subir las clases grabadas? En cuanto pueda. Dame chancita. Pero ahorita me pongo. Entonces, de acá nos quedamos. Oh, espérenme, están tocando el timbre. ¿Quieres que alguien viva para siempre y sea eterno? Aguas con sus micrófonos. Hola maestro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo es la fecha del próximo examen? En ¿Mañana? principio iba a ser mañana, pero de hecho mañana no les voy a... No, electricidad estaba programado para el 15 de octubre. Ok, Para el viernes 15, primeramente Dios. ahí está bien. El de la ley de un campo eléctrico, ¿verdad? Así es, todo lo que tenga que ver con electricidad, ese va a ser. Ok, gracias, profe. Para servirle. Ok, entonces estábamos analizando la ley de Coulomb y los campos eléctricos. Entonces ya dijimos que las cargas en principio interactúan entre sí. Y al parecer existe una interacción, es medible, conforme tú acercas las cargas se repelen o se atraen, dependiendo de la distancia y del signo de la carga que hay entre ellos. Y, y bueno, y en general, pues uno como naturalmente te surge la pregunta, ¿no? Te surge, ¿cómo sabe la carga que hay otra carga cerca? ¿O cómo saben que esto, cómo se sienten una con la otra? No es como la interacción mecánica, que se chocan una con la otra, o no es como, ¿cómo sucede, no? Hasta cierto punto es parecido a la gravedad en el sentido de que tú no sabes de dónde viene la gravedad. En principio no lo puedes ver. Solamente sabes que no te puedes despegar de la Tierra por algún extraño motivo. Y esto es porque en sí la gravedad, todos los objetos con masa permean el espacio de alguna manera y entonces este efecto de gravitación en realidad es una curvatura en el espacio-tiempo que, bueno, te hace, en vez de que estés sobre un suelo planito, que imagínate que cae por ahí algo muy grande, imagínate que es una sábana y hasta la tienen así extendida, cae algo muy grande sobre la sábana y la sábana se dobla hacia donde está el objeto. Y entonces cualquier otro objeto que esté girando alrededor o que esté orbitando, si estuviera la sábana pareja, no se sentiría atraído, pero como la sábana está curva, no le queda de otra más que oscilar sobre esta cosa hasta que llega al objeto que está provocando que se doble la sábana. Eso se llama un campo gravitacional. Bueno, similar pasa con las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas permean el espacio con un campo eléctrico, una especie de flechitas, una especie de vectores que definen cómo va a ser su interacción con otras cargas. Y todas las cargas permean absolutamente todo el espacio. ¿En cantidades imperceptibles? Sí, quizás. Para cargas pequeñas y distancias muy grandes, sí. Pero todas las cargas interactúan con ellas. Entonces, este campo eléctrico que es invisible para nosotros, es la manera en la que las cargas pueden detectar que se encuentran una con la otra. Y pueden sentir ese campo, la intensidad de ese campo, qué tan cerca están de ese campo. Y bueno, el primero en descubrir este efecto y en describirlo matemáticamente fue un genio, a mi muy humilde parecer, que se llamaba Michael Faraday. Michael Faraday fue el primero que acuñó el término de campos eléctricos para describir esta onda. Creo que él todavía no sabía que no sabían de la teoría de la relatividad o apenas estaban trabajando sobre eso. Entonces él define esto meramente como un objeto abstracto. Pero básicamente tenemos que los campos eléctricos se definen a través de lo siguiente. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga que provoca ese campo. Un campo va a ser proporcional, evidentemente, a la carga que lo produce y a la distancia a la que te encuentras de la carga que lo produce. Si la carga que lo produce fuera la carga positiva, el campo tendría una mayor intensidad en esta región que, no sé, en esta región. Y el campo sería más intenso si la carga fuera mucho más intensa. El campo también terminaría por ser mucho más intenso. Ok,
Entonces, esta es la manera en la que Michael Faraday ideó cómo formular este campo eléctrico. Vamos a hacer un ejemplo rápido. La verdad es que ya, pues sí, vamos a hacer ejemplos rapiditos para ir avanzando en el temario. Porque supone que debo de terminar este tema este viernes. Bueno, el jueves, para el viernes será el examen. Pero ahí va. Tenemos acá, una carga de prueba de 3 por 10 a la 7 coulombs recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la 4 newtons, a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico donde está colocada la carga? Bueno, nos imaginamos el problema. Dice que tenemos una carguita de prueba, una carguita por aquí, que yo la voy a poner acá, una carga de prueba. Dice que está recibiendo una fuerza horizontal hacia la derecha, dice que está recibiendo una fuerza hacia acá, igual a 2 por 10 a la menos 4 newtons. Pregunta, ¿cuál es la magnitud? Y la carga, chiquitita, tiene una magnitud de 3 por 10 Profe, a la menos 7 perdón por coulombs. interrumpirlo. Sí, ¿Sí está grabando la clase? sí, No, perdón. sí, no, muchas gracias por el recordatorio, pero sí. Entonces tenemos la fuerza y tenemos la carga. Dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? Bueno, eso que la carga esté sintiendo una carga hacia la derecha implica una cosa. Implica que aquí existe otra carga. Implica que acá existe otra carga de la magnitud, quién sabe, la voy a poner como Q grandota. Y me está empujando la fuerza va hacia la derecha. Si esta carga, estoy viendo que tiene una carga de más 3 coulombs, significa que esta carga es positiva. Si esta carga, yo estoy suponiendo que está a la izquierda, empuja hacia la derecha, ¿de qué magnitud o de qué signo es esta carga? La carga de la izquierda. ¿Positiva? Si esta es positiva, esta también tiene que ser positiva para que lo repela. Ojo, hay otra solución para el problema. Otra solución para el problema sería que aquí estuviera una carga negativa que atrajera a la carga positiva hacia la derecha. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Órale pues. Pero lo que me preguntan en sí es cuál es la magnitud del campo. No me están preguntando el signo, solo la magnitud. Y eso lo podemos averiguar de la primera fórmula. Nos dice que es igual a la fuerza que ejerce sobre la carga de prueba que está ahí. Esto sería 2 por 10 a la menos 4 newtons entre 3 por 10 a la menos 7 newtons. Perdón, a las menos 7 coulombs. Esto daría como resultado 2 tercios. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 7 me quedaría 10 a la menos 4 menos 7 newton sobre coulomb. Y esto nos quedaría 2 tercios de 10 elevado a la menos 4 más 7 quedaría 3. 2 tercios, 2 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. 6.60 y córrele por 10 a la 2 newtons sobre coulomb. En este caso, nada más lo que hicieron fue, esto es 0.67 newtons sobre coulomb, o lo que es lo mismo, 6 por 6.67 por 10 a la 2 newtons sobre coulomb, para que cuadre con la respuesta. Yo le puse 667, pero al final es .666666666. Pueden ponerle como guste. Cualquiera de los dos es válido. Ok. Profe, disculpe, Sí. ¿puede aceptar a una compañera? Sí, perdón. Ahí va. Ya están aceptados. Y acaba. De repente se me va la onda con esto. Y bueno, en general, la manera en la que interactúan las cargas se define de la siguiente manera. Se define como las líneas de Profe, interacción disculpe de que le campo. interrumpa. ¿Puede volver Sí. al ejercicio, por favor? Sí, ahí va. Listo. Sale, vale. Entonces, acaba. Vamos a tener que las cargas negativas, vamos a tener que es como si chuparan el campo alrededor de ellas. Es un campo que succiona las cargas hacia ella. Y las cargas positivas soplan. Es un campo que sopla a las partículas alejándola de ella. Entonces, cuando tenemos una carga que succiona y una que sopla, las líneas de campo van derechas, van de aquí hacia acá. Y entonces eso causa un fenómeno de atracción. Cuando las cargas son iguales, tenemos que las flechas topan una con la otra.
Es decir, topan punta con punta Disculpa que y se te vuelva a repelen. molestar. Sí, Tengo una duda. En el ejercicio anterior, ¿por qué puso por 10 a la 3 y luego puso por 10 a la 2? Allá, perdón, 0.67. tienes toda la razón. No, esto es 10 a la... Sí, mira, porque esto es de acá. De aquí. Esto da menos 4 menos por menos más 7. Menos 4 menos 4 más 7. Sí, pero yo digo porque en un lado dice a la 3 y en el otro dice 6.67 por 10 a la 2, elevado a la 2. O sea, porque uno tiene 3 y el otro 2. Porque de este lado esto es lo mismo que tener 6 esto sería como tener 6.66 por 10 a la 3, que es lo mismo que esto movido 3 veces, sería 667 newton sobre coulomb, y esto es lo mismo que 6.67 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Pero ¿dónde sale el 2? Es mi pregunta. ¿Por qué el 2? Porque 10 a la 2 es 10 al cuadrado, 10 a la 2 es 10 al cuadrado, Freddy, y 10 a 10 al cuadrado son 100. 6.67 por 100 es lo mismo que 667. O sea que lo sacó multiplicando eso al cuadrado. ¿Y qué hizo con el 3? Esa era mi duda. El 3, aquí está, Freddy. Fred, Esto es 0.66. Tienes razón, aquí se me olvidó nada más. Esto es por 10 a la 3 newton sobre coulomb. ¿Era eso? Algo así, esa era mi duda, sí. Entonces multiplicó el 0.667 por 10 a la 3. Así es. Gracias, profe. Esa era mi duda. ¿Dónde Correcto. estaba? No lo veía. Correcto, no te preocupes. Profe, ¿Qué onda? pero cualquiera de los dos resultados también, ¿no? De Sí, cualquiera de los dos resultados la que, también. por ejemplo, si en el examen viene una pregunta pues de campo eléctrico, Ajá. ¿cuál sería la correcta o cuál? Se los tendría yo que especificar. Les podría decir, pónganlo en unidades de 10 a la menos 3 o pónganlo en unidades de tal cosa. Porque ambas son correctas. Ok, ok. Sí, o a lo mejor te digo nada más, dame la magnitud sin el 10 a la menos lo que te toque. O algo así, de manera que se especifique claramente un número o en una escala en la que vamos a estar participando. Mi duda como tal ahí, profe, es por qué, ¿de dónde sale el 6.67? Multiplico por 10 a la 3, no me da 6.67. Esa es la conversión que a mí me está... 12 tercios, ¿cuánto da, Freddy? 2 No, entre eso sí lo 3. sé. No, Ajá. eso sí estamos bien. Mi duda no es Sí. ahí. Mi duda es de la otra parte, 0.667 por 10 a la 3. De allí, ¿cómo saltó de allí a 6.67? Si la tenemos 10 a la 3. Voy, Freddy. Ahí voy. Aquí va. Esto te da 0.667. Esto es lo mismo que 0.667 por 10 a la 3, que sería 1000 newton sobre coulomb. Por 1000. Porque es 10 a la 3, Freddy. Esto es lo mismo que 660. De hecho, aquí si le siguiera, en realidad esto sería 6.6666666. 6.67 newton sobre coulomb. Pero esto es lo mismo que 66.6 por 10. Pero esto es lo mismo que 6.66 por 100. Y esto es lo mismo que 6.66 por 10 a la 2. Ok, Newton sobre coulomb. esa era mi duda, ¿no? Dame un capture. Sí, dale. Gracias. Para servirle. Y entonces, ahora sí. Entonces tenemos que, esa es la parte en la que hacen las líneas de campo, ¿no? Cuando van en la misma dirección, las que empujan con las que jalan, resulta en una atracción. Cuando van en diferente dirección, las que empujan con las que empujan o las que jalan con las que jalan, creamos una repulsión. Y es como se explicó tanto el campo eléctrico y la interacción entre las cargas. Y de acá pasamos a corriente eléctrica. Hasta aquí hemos estado trabajando con cargas que no se mueven, están estáticas en el espacio. Estoy suponiendo que están ahí las carguitas y en algún momento se sienten, y una siente fuerzas a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo sea la interacción entre ellas. Bueno, pues ahora voy a empezar a ver qué pasa cuando se mueven, que es quizás la parte que es más aplicable de esta teoría. Y en general voy a empezar definiendo la corriente eléctrica.
La corriente eléctrica va a ser meramente y exclusivamente, perdón, el nombre que yo le doy a las cargas, ya sabemos que las cargas son electrones, a las cargas que pasan a través de un conductor por unidad de tiempo. ¿Cómo se forma? Bueno, vamos a ver que la corriente eléctrica es muy parecida a un río, muy parecida a una corriente de agua. Por eso la analogía con la corriente. Y entonces la pregunta es ¿cómo se forma? Ustedes saben que las corrientes de agua fluyen desde las partes de más arriba hacia las partes de más abajo. ¿Por qué? Porque la parte de arriba tiene una mayor energía potencial. Ya vimos que la energía potencial depende de la altura. El agua con un mayor potencial fluye hacia regiones de menor potencial. De igual manera, la corriente eléctrica fluye de corrientes donde hay una alta cantidad de voltaje hacia regiones donde hay poco voltaje. El voltaje es una especie de interacción energética que se debe a una diferencia, en la posición de las cargas. Es un concepto un poquito más avanzado, pero no viene dentro de su temario. Vamos a dejarlo de esta manera. Hay regiones de alto voltaje, que son como las regiones altas de una cascada, y eso hace, cuando hay una diferencia de voltaje de una alta a una baja, la corriente fluya de las regiones de alto voltaje a las de bajo voltaje. Esa es la forma en la que se crean las corrientes eléctricas. Al primero que descubrió este efecto del voltaje fue Alessandro Volta, y él fue el primer creador de las baterías alcalinas, como o con el principio que las conocemos hoy en día, en el que a través de una diferencia de potencial entre agentes químicos, él podía generar una corriente eléctrica. Teníamos de este lado las corrientes eléctricas. Tenemos dos objetos conectados a través del agua, pero que hay una diferencia de potencial entre ellos, de manera que las cargas siempre fluían de las regiones de menor potencial a las de mayor potencial, haciendo que las cargas pasaran a través de, en este caso, un foco, proporcionándonos luz y calor. Entonces, bajo este principio, vamos a empezar, o se nos permite, poder aprovechar la energía de la corriente eléctrica, o aprovechar esta corriente eléctrica para transformarla en otras cosas, en calor, en luz o en potencia mecánica en un principio, que es la principal aplicación de esto. La corriente eléctrica, ya habíamos quedado que la definimos vulgarmente como la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Entonces, vamos a decir que se mide en unidades de coulombs sobre segundo, porque ya saben que la carga la medimos en coulombs y el tiempo lo medimos en segundos. Y a estas unidades de coulombs sobre segundos le pusimos el nombre de ampere y lo denotamos con la letra A. Por convención, asumimos que la corriente fluye, digamos, si lo pusieran con una batería, decimos que la corriente fluye de positivo a negativo porque así se utilizó durante décadas al principio del descubrimiento de la corriente eléctrica. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que son los electrones, que son la carga negativa, la que fluye. Sin embargo, por cada electrón que pasa de un lado a otro, deja un huequito donde puede llegar a su electrón. Ese huequito es a lo que le llaman una carga positiva y es la que fluye de una manera equivalente conforme fluyen los electrones. Por eso nunca hubo un problema con esta convención de corriente positivo-negativo. Órale pues. Ahora lo que nos interesa es cómo controlar la corriente. El agua y la presión con la que ustedes utilizan el agua para bañarse depende de muchas cosas. Regularmente, si viven en un condominio de casas, lo que van a tener es que tienen un estanque, un aljibe, como comúnmente le llaman, un almacén de agua en el primer piso. Utilizando una bomba eléctrica, suben el agua hasta la azotea y ya que el agua está en la azotea, tiene suficiente energía potencial para que meramente con bajar por las tuberías llegue con suficiente presión al agua de la regadera y estas cosas. De la regadera, del lavabo o para lavar ropa o para lo que ustedes quieran. Similar va a pasar con la corriente. ¿Qué tanta corriente quiero que pase? Bueno,
voy a poder modificarlo con el voltaje. Y el primero que se dio cuenta en cómo, en las leyes que regían cómo se modifica o cómo se controla la corriente eléctrica fue un científico llamado Ohm. Pero ahorita vamos para allá. Primero hay que resolver un ejercicio. Dice acá: voy a determinar la intensidad de la corriente eléctrica de un conductor alrededor del cual circulan 75 coulombs por una sección del mismo en 0.5 horas. Órale pues, entonces vamos trabajando en esta parte. Vamos a verlo acá. Y vamos a empezar imaginándonos el problema. Yo lo que tengo es un conductor, imagínense un cable de cobre, ahí de esos que se roban en las minas. Vamos a tener un cable de cobre de este lado. Por aquí está esta sección que está como transparente, por acá está el cablecito y por aquí está lo que resta del cable. A través de este cable lo que vamos a tener es que todos los materiales están formados por átomos, los cuales forman moléculas. Entonces dichos átomos van a estar fijos de este lado. Van a tener ahí atomitos fijos por acá. Y lo que va a estar fluyendo a través de esta cosa no son las moléculas en sí, sino los electrones que tengan libres por ahí, que no tengan dueño, que no se sientan cómodos donde están, van a empezar a fluir. Estos electrones que van a estar fluyendo van a brincarse de aquí a acá, 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 de aquí a acá y de aquí a acá. El número de electrones o cargas que cruzan esa línea de meta va a ser la corriente que yo voy a tomar en cuenta. Y la corriente, ya dijimos que la definimos como la corriente que pasa a través del tiempo. Para nuestro problema en particular, nos están diciendo que la carga que circula a través de esta cosa, o el cambio en la carga, es de 75 coulombs. Y me están diciendo que el tiempo que tarda en pasar esos 75 coulombs de carga es de 0.5 horas. Es decir, 30 minutos, que viene siendo lo mismo que 30 por 60, 30 por 60, 1800 segundos. Lo transformé a segundos porque acuérdense que las unidades de la corriente están dadas en amperes, que son coulomb sobre segundo. Entonces, esto nos quedaría el cambio en la carga, que son 75 coulombs, entre los 1800 segundos. Esto nos da como resultado 75 entre 1800, nos da como resultado 0.042, o bueno, 0.416 coulomb sobre segundo, que es lo mismo que 0.416 amperes. Un ampere es ya una corriente bastante alta. Una corriente de 1 ampere, de 2 amperes, de 3 amperes, son corrientes que utilizan para fundir la solera y soldar toda la parte de la herrería, toda la herrería que tengan en su casa. La sonda con corrientes superiores a 1 ampere y están entre los 1 y los 3, 4 amperes. Son unidades de corriente muy grandes. Entonces, regularmente la unidad que se utiliza son los miliamperes. Esto sería recorrer el punto de los amperes 3 hacia la derecha. 0.416 amperes equivale a 416 miliamperios. Esa es la respuesta de este ejercicio. Les doy 30 segunditos para que tomen captura o lo que vayan a hacer con esto. ¿Alguna duda? Sí, profe. La división no sale no sale a punto 0416. 04, tienes todas las razones, 0416. Déjame lo corrijo de este lado. Es 0.0416 amperios, recorriéndolo 1, 2, 3 lugares. Esto me daría
41.6 miliamperios. Correcto, muchas gracias. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok. Órale pues. Sí, profesor. Entonces de acá, 416, aquí lo redondearon a 42, pero son 416. Órale pues. Entonces, ya aprendimos lo que era la corriente eléctrica. Otra cosa que influye en el movimiento a través de la corriente, a través de un conductor, es la resistencia eléctrica. Así como cuando tenemos una cascada fluyendo y pones ahí rocas y fango y algún castor ahí está medio construyendo una barricada, estas cosas, disminuyen la velocidad a la que fluye el agua, frenan el agua. Bueno, también existe un análogo en la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad que que evita el paso de la corriente y se mide en ohms. ¿De dónde viene la resistencia eléctrica? Bueno, viene de que aquí pintamos muy bonitamente nuestros átomos estáticos, como si estuvieran ahí paraditos nada más, muy quietecitos. Eso sería a una temperatura de cero absoluto. Pero eso no pasa en la realidad. En realidad lo que tenemos es que estos átomos están vibrando entre ellos, están en una danza ahí frenética, todos contra todos, en un movimiento, lo que en la ciencia le llamamos browniano, es completamente aleatorio y todos estos átomos están vibrando. Lo que ocasiona es que a lo mejor si este átomo iba hacia acá, pues bueno, a lo mejor se le atraviesa uno de las moléculas azules, uno de los átomos chonchos, y la repele y la manda a lo mejor al átomo de acá. Y entonces a lo mejor intenta llegar para acá, pero entonces vuelve a topar, pero ahora con el átomo de acá. Y ahora otra vez lo intenta, y luego para acá, y luego se regresa, y vuelve acá, y luego así, y luego para acá, y regresa, y se vuelve un caos. La medida de qué tanta oposición o qué tanto se resiste el material al paso de la corriente eléctrica se llama resistencia eléctrica. Y tenemos que la resistencia eléctrica, corchetes cuadrados, se mide en ohms. El signo de los ohms es la letra griega omega, que es esta cosa, y seguramente lo habrán visto en otros lados. Y una vez que ya definimos lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia, podemos hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm queda muy bien explicada con el meme que les pongo a la derecha. Matemáticamente lo dejamos expresado así, que el voltaje es igual o proporcional a la resistencia por la corriente que circula, o la intensidad de la corriente que circula a través de ese circuito o a través de ese sistema. Y básicamente la función es la que sigue. El voltaje va a estar empujando la carga. Entre mayor sea el voltaje, mayor va a ser la corriente. Y la resistencia va a estar evitando el paso de la corriente. Entre mayor sea la resistencia, más difícil va a ser que pase la corriente a través de ella. Y a partir de aquí aprovecho el meme, porque también vienen todos los despejes que pueden utilizar de la ley de Ohm. Voltaje igual a R por I, que en el vulgo de la ciencia lo conocemos como la ley de Victoria igual a la reina de Inglaterra, para que no se nos olvide. Podemos de ahí despejar la resistencia como voltaje sobre corriente, o podemos conocer la corriente como voltaje sobre resistencia. Estas tres cosas las quiero dejar ejemplificadas con este ejercicio, ¿no? Dice por acá. Bajamos un poquito, volvemos a poner nuestra E de ejercicio. Y aquí va. Dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms cuando está caliente. Dice ahí, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? Órale pues. Lo que nos están diciendo es que yo por aquí tengo un tostador. Y este tostador, vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a poner mis panes. Ahí están mis panes. Y este tostador pues necesita energía eléctrica, entonces lo tengo que tener conectado
a algún sistema de corriente. Ponemos ahí la corriente y dice que la corriente es de 120 volts. Evidentemente, entre mayor sea el voltaje, pues más rápido va a pasar la corriente, más se va a hacer la corriente. Y nos dice que la resistencia que ofrece el tostador es de 30 ohms. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad de corriente? De las tres reglas o de las tres formas de la ley de Ohm que vemos en pantalla, ¿cuál es la que me conviene utilizar? ¿La de la izquierda, la de arriba o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha, claro que sí. Entonces, esto nos queda en realidad como, que dijimos que era Victoria igual a Reina de Inglaterra, entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahí está. Les digo, una vez que aprendan esas cosas con estas técnicas mnemotécnicas, no hay vuelta atrás, no se te vuelve a olvidar esa ley. El voltaje es de... Eso nos lo dijo la profesora de química, Así es, sí, se los digo. Reina Isabela. La Reina Isabela, exactamente. ¿Qué? Ya. Tenemos entonces 120 volts sobre 30 ohmios. Y esto es 120 entre 30, que da 4 volt sobre ohm. Y este volt sobre ohm es vulgarmente lo que nosotros conocemos como un ampere. Que evidentemente estamos exagerándolo, ¿no? Porque una tostadora que funcione a 4 amperes, wow, te tuesta la vida. Ok. Se rompe todo, se rompe, se destroza, profe. Así es, sí, tal cual. O sería una tostadora que te ocupa el mismo espacio que tu refrigerador. Y entonces ya vimos un poquito de cómo funciona también la ley de Ohm. Ahora, muchas veces lo que nos va a interesar no es tanto la corriente que circula a través de un circuito, sino la energía que yo tengo disponible para poder transformarla en otra cosa. Yo tengo mi batería y tengo mis cosas, bueno, sí que padre, pero ¿cuántos de esos necesito para que funcione mi coche? ¿O cuántas baterías necesito para que haga funcionar, para cargar mi teléfono celular? ¿O cuánto necesito para hacer determinada tarea? Y es entonces cuando necesitamos echar mano de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica la vamos a definir, o de hecho ya la habíamos definido la potencia como la cantidad de energía que se transformaba a otro tipo por unidad de tiempo. Entonces habíamos dicho que la energía que yo voy a estar utilizando sería la carga por el voltaje entre pues, el tiempo que le toque. Y a partir de ahí yo defino, ¿se acuerdan? Yo había definido el cambio en la carga sobre, aquí hay un problema. Sí, esta ecuación está mal escrita, por favor esta no la copien, no la tomen en cuenta. Porque la potencia es, nada más así, es el cambio en la carga sobre tiempo, es la corriente. Por lo tanto la potencia es nada más y nada menos, o la puedo calcular como la intensidad de la corriente que circula por el cable por el voltaje al cual se está sometiendo esta carga, ¿no? Profe, Sí. ¿Qué quiere significar el triángulo? Triángulo es la letra griega delta y regularmente indica, o en ciencia lo utilizamos para denotar un cambio. Delta, ¿qué significa? Por ejemplo, el cambio en la velocidad, dijimos que era velocidad final menos velocidad inicial. El cambio en la posición, dijimos que era posición final menos posición inicial. El cambio en una función matemática cualesquiera es la función evaluada en un cierto x más un incremento menos la función evaluada en el punto original. Entonces, si lo quieres poner aquí en términos precisos, pues sería el cambio en la carga, sería vulgarmente la carga que tienes en el instante 2 menos la carga que tienes en el instante 1. Regularmente hacemos esta carga que tienes en el instante 1 igual a 0, de manera que te queda solamente la carga que pasó en esa unidad de tiempo.
O sea que no hay problema de que no la pongamos. No. Es que como que me acostumbré a no tenerla o no verla en las fórmulas Ujú. y como que el día del examen al hacerla como que me confundía. Está bien. Entonces, Sí, sí, si tú así lo entiendes, está bien. Es por eso preguntaba si era formalidad un cambio o matemática. algo. Es formalidad matemática hacer estas cosas con el delta. Insisto, creo que lo más apropiado es que lo vean como conceptos y que no lo vean como, ay, es que en la formulita dice que tal cosa, sino que lo vean más como el comportamiento físico, con la noción que ustedes tienen. La carga que pasa, pues es un cambio en la carga. Claro que va a haber un cambio. Si se está moviendo, pues claro que va a haber un cambio. Entonces, insisto, el delta nada más es una señalización para indicar que está cambiando y que los cambios son finitos. Y sobre todo se utiliza porque eventualmente cuando llevas la física un poquitito más avanzada, cambias a cálculo diferencial y cambias este delta por la derivada. Sí. Ok, es que Una pensé consulta. que se multiplicaba o tenía un valor en específico para que Oh, este, no. No, 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 pero no. ya, ok, No, 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 ya, los deltas son esto de acá. ok, gracias. Para servirle. Bueno, dos consultas, profe. Sí. En sí no importa delta, pues como tal ponerlo no importa, si se pone o no. Uno. Y Mm. dos, ¿cuántos exámenes quedan? Dos, ¿cierto, verdad? Solo dos. Dos, sí. En primera, el delta no importa. Depende cómo lo veas, porque no es lo mismo que tú pongas. Si tú pones para la velocidad o para la, digamos, la velocidad, tú puedes decir que es delta x entre delta t. Y esto es x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Esto es igual a x final entre t final, pero solamente si este de acá y este de acá son cero. Entonces, si ustedes lo entienden así y para ustedes es mejor, adelante, lo pueden poner nada más como x entre t. Pero que no se les olvide que eso solamente funciona cuando los elementos iniciales son cero. Si no, no Yo me enredé funciona. todo con esas fórmulas, profe, porque yo nunca vi delta. A mí nunca me enseñaron eso de delta. Lo vengo a ver con usted. Y siento que física se me ha hecho complicado. Física siempre es complicado. Física siempre es complicado cuando no tienes esta... Todos tenemos aptitudes. Todos tenemos aptitudes y física sí requiere de aptitudes matemáticas medio afiladas y si ocupas un nivel de abstracción raro. Entonces, no lo tomen mal. Tampoco es necesario que sean perfectos en todo. Y está bien que a lo mejor una materia o dos no se les den. Al final del día ustedes van a enfocarse en un ramo y está bien que tengan las bases, pero es normal que se les compliquen otras cosas. Es normal que se les compliquen unas materias. Es perfectamente normal. No se sientan mal por eso. ¿Se puede practicar? Claro que sí. ¿Vale la pena? No lo sé. No soy médico. No sé qué tanto utilizan la carrera en la física en su carrera. Para mí es muy importante. Tengo compañeros que se dedican a física médica como físicos teóricos y son buenísimos como médicos. Pero no sé para ustedes qué vayan a hacer. Mis amigos no son cardiólogos. Regularmente se dedican más a... Creo que son endocrinólogos. Pero insisto, Sin embargo, un cardiólogo no necesita tanto la física. Lo que tiene que aprenderse son los patrones y los bloqueos. Más que todo las teorías de las corrientes. no tanto así. Y depende mucho de cómo lo veas, porque al final del día todos los cambios que tú puedas ver en el universo son física. Entonces, si no tienes una, para los bloqueos que tienes en el corazón, es un sistema hidráulico. Y al final del día es cuestión de presión, de densidades y del principio de Pascal, y todos los principios físicos siguen aplicando. Entonces, si no tienes como que un buen conocimiento acerca de física, puedes decir, es que si le meto más presión a la sangre va a empujar el coágulo. Bueno, puede ser que sí, o puede ser que reviente la arteria. Sí, pero yo hablo de determinar, pues si se da cuenta un bloqueo o un salto en la continuidad del tiempo de la frecuencia cardíaca se ve, en un electrocardiograma se ve completo, se ve el salto, Y se ve el estás bloqueo. hablando de física. ¿Por qué metiste el tiempo? ¿Por qué metiste una gráfica? ¿Por qué metiste una posición? Entonces, tienen que saber las bases. No tienen que saber la teoría cuántica, ni tienen que saber relatividad general.
pero sí tienen que tener esta intuición. Pero también es cierto que no la van a adquirir ahorita de ya. Ahorita es un refresh para que vayan recordando todas las nociones físicas y eventualmente irán afinando más detalles de lo que les resulte más útil. No se frustren, tómenlo con calma, es un propedéutico y lo van a hacer bien. Tranquilos, pero toma tiempo, va a tomar tiempo, pero van a estar bien, se los prometo. Órale pues. Y entonces tenemos lo que sería la potencia eléctrica y lo definimos con las fórmulas de acá. Combinando la potencia y la ley de Ohm, yo puedo conseguir esas identidades. Yo sé que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, pero además yo sé que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si sustituyo el voltaje, entonces esto nos queda que la potencia es igual a I por RI, y esto es igual a I cuadrada R. Si sustituyo la resistencia, la potencia me quedaría resistencias me quedaría B sobre I. No, creo que no voy a sacar otros, esta no me va a servir todavía. Y si sustituyo I, pues entonces esto me quedaría la potencia igual a I es igual a B sobre R. Entonces esto me quedaría B sobre R por B, y esto me quedaría B cuadrada sobre R. Y entonces yo puedo obtener la potencia a partir de diferentes variables, de la corriente y el voltaje, de la corriente y la resistencia, o del voltaje y la resistencia. Órale pues, vamos a ver de acá. Dice, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 35 ohms y por ella circula una corriente de 4 amperes. Entonces, hasta aquí seguimos con este ejemplo y dice así. Tenemos otra vez mi tostador. Tenemos por acá mi tostador. Y dice que tiene una resistencia de 35 ohmios y por ella circula una corriente. Aquí está ya mi batería. Y por ella circula una corriente igual a 4 amperes. La pregunta es, ¿cuál es la potencia? Tengo la corriente y la resistencia. Por lo tanto, de las tres fórmulas que tengo acá arriba, esta no la puedo usar porque no tengo el voltaje. Esta tampoco la puedo usar porque no tengo el voltaje. Y la única que me queda es esta. Entonces, esto me quedaría como I cuadrada por R, que sería I al cuadrado, que sería 4 amperes al cuadrado, por la resistencia, que son 35 ohmios. Y esto les daría como resultado 16 amperes cuadrados por 35 ohms. Y esto nos quedaría así, 16 por 35 nos daría 560. Vamos a ver. Esto nos quedaría amper cuadrado por ohm. Voy a necesitar algunas equivalencias. Yo sé que Victoria o volt es igual a Reina de Inglaterra. El voltaje se mide en volts, la resistencia se mide en ohms y la corriente se mide en amperes. Órale pues. De aquí yo sé que además los amperes es igual a un coulomb sobre segundo. Coulomb sobre segundo. Y finalmente el volt habíamos quedado, tiene su equivalencia en joules, pero con ustedes no entramos a voltaje. Entonces me van a tener que creer y vamos a tener que definir esto a partir de lo de acá y decir que un amper cuadrado por un ohm es un watt, porque no puedo ver todas las unidades con ustedes. Pero bueno, ya con esto terminaríamos la parte de... no, me falta efecto Joule. Me falta el efecto Joule. Y el efecto Joule Profe. es... Sí.
Antes de que siga, ¿le puedes regresar tantito y subir poquito la diapositiva? Sí, claro. Sí, de este lado y de este lado. Claro que sí. Ahí está el problema y ahorita me es cuando le cambié el problema. Ya. Aquí está el problema. Ahora le puede subir poquito más. Claro que sí. Ya. Gracias. Órale pues. Y de acá ya nos queda el efecto Joule. El efecto Joule también lo voy a aprovechar el diagrama de acá arriba. Cuando van chocando los electrones con los núcleos, con los átomos pesados, es igual que cuando ustedes chocan bolas de billar o cuando van pasando para subirse al transporte público. Los choques generan calor. Eso ni para dónde hacerse. Y entonces resulta que cuando tú haces pasar una corriente a través de un cable, a través de un conductor, la misma vibración atómica, los choques, los roces, van a incrementar la temperatura del material, y una parte de la energía que tú estás, o de la potencia que tú estás utilizando para hacer que circule la energía o los electrones alrededor del cobre o alrededor del conductor, se traduce en calor. Es decir, tenemos pérdidas de energía en términos de calor. No puedo aprovechar por completo la energía eléctrica. Esto se los paso a nivel conceptual porque no viene directamente en el... La ecuación es un poquito más compleja. Lo puedo poner de una forma simplificada, pero la verdad no creo que les ayude tanto. Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte de electricidad. El efecto Joule va a ser meramente conceptual. No voy a poner ejercicios de esto. Y bueno, yo pienso que con esto voy a terminar la parte de electricidad. Mañana no voy a poder dar clases. Hubo por ahí un problema de índole familiar, entonces voy a atender esos menesteres. Entonces no voy a poder dar clase mañana. Voy a intentar grabarles la clase. Le voy a avisar igual a la licenciada Lina para que lo tome en cuenta. Y bueno, voy a intentar grabarles la clase. Si no alcanzo, denme poquita chance. Y eso sería la clase del miércoles. Nos vemos el jueves para empezar magnetismo y el viernes para su examen de electricidad. Yo espero que a más tardar mañana en la mañana tengan los ejercicios de electricidad para que puedan practicar, y el viernes nos vemos para el ejercicio de electricidad. ¿Va que va? O sea que la clase que va a grabar la va a subir para que la veamos. Sí, la voy a subir y se las voy a compartir por WhatsApp. El link, gracias. Sí. Profe, Sí. ¿y las calificaciones